Estamos en el Evangelio de Lucas. Fijémonos que habíamos visto, ya en el capítulo 20, el grupo de los fariseos y de los escribas que quieren ver cómo coger a Jesús. Y entonces le plantearon el problema de si el tributo al César había que pagar o no había que pagar. Era para los israelitas, para algunos era un problema de conciencia, pero en el fondo recordemos que era junto con los herodianos, intentaba cómo coger a Jesús. Jesús les molesta. En vista de que Jesús responde a los fariseos y a los herodianos sin, digamos, una respuesta por donde no le pueden coger, recordemos que entonces intervienen los saduceos, que no creen en la resurrección de los muertos, y le plantean el problema aquel de la ley del levirato, en el fondo para dejar en ridículo a Jesús. La respuesta de Jesús es que todo ese problema lo tienen porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Dios lo había anunciado, la resurrección, y para Dios no hay nada imposible. Entonces han quedado, por decirlo así, los dos grupos, pues en ridículo. Han quedado los dos grupos que no se han salido con su idea, sino que Jesucristo le ha respuesto demostrando una superioridad intelectual y moral grande, ¿no? Y ahora, en el versículo 41, es Jesús el que interviene preguntando. Versículos 41 al 44. Capítulo 20, versículos 41 al 44. Entonces él les dijo: ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? O sea, fijémonos que aquí Jesucristo les plantea un problema partiendo de un texto de la Sagrada Escritura, el Salmo 110, que es un salmo de David. Recordemos que David había recibido la promesa de Dios de que de su descendencia nacería aquel que sería rey para siempre, o sea que de su descendencia nacería el Mesías. Y tenemos profetas en el Antiguo Testamento que estaban tan convencidos de que el Mesías sería descendiente, hijo, en sentido bíblico, de David, que le llamaban por el nombre mismo de David. Entonces, esta idea la tenían bien asimilada, ¿no? El Mesías es un descendiente de David. El Mesías será hijo de David. Ya vimos cómo aquel ciego: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesucristo les dice, bueno, David escribió el Salmo 110. Y en ese salmo dice David: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escambray de tus pies. Entonces, si es hijo de David, ¿cómo es que David le llama Señor? Y además, Señor sentado a la derecha de Dios, sentado a la derecha del Padre. Fijemos que estar sentado a la derecha de una persona equivale a compartir su autoridad. Luego, es alguien que comparte la autoridad de Dios, por lo tanto, es Dios. ¿Cómo que es hijo de David? Los fariseos y los saduceos, y en general el pueblo, como que todavía no habían descubierto, y si lo habían descubierto no lo aceptaban. Es decir, si habían descubierto que Jesús lo decía, ellos no lo aceptaban, que Jesús fuera Dios, pues esa frase de David no tiene explicación. Entonces ahí lo vemos. ¿Cómo puede David a un descendiente suyo llamarle Señor? Nosotros sí tenemos la respuesta, ¿no? Jesús es hijo de David en cuanto hombre, descendiente de David, pero es Señor de David porque es Dios. Y como Dios es Señor de David. Pero ellos, al no aceptarlo, no tienen respuesta. Y ahora fijémonos que en los versículos siguientes Jesús se va a dirigir solo a sus discípulos, aunque están todos, el resto del pueblo está también allí, y por lo tanto también fariseos y saduceos, pero esto lo va a decir a sus discípulos. Los versículos 45 al 47.
Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: Guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. O sea, fijemos que aquí, ante los demás, se dirige a sus discípulos, por lo tanto a nosotros. Aunque el pueblo igualmente lo estaba escuchando. Por lo tanto, el que quisiera podía igualmente darse cuenta de qué es lo que Jesús les estaba diciendo, porque se trata de algo muy importante, que Jesús lo dijo más de una vez, de distinta forma. ¿Qué es lo que les dice? Guardaos de los escribas, es decir, de los que se creían sabios, de los conocedores de la Biblia. Fijémonos que no les dice que rechacen lo que ellos enseñan, no, sino guardaos de su manera de comportarse. ¿Qué es lo que Jesús rechaza de ellos? Pues son personas que gustan de que todo el mundo les alabe, y por lo tanto le gusta ir con vestidos, con largas túnicas. Fijémonos que todo esto era como símbolo de buen creyente, de fidelidad a la ley. Le gusta ocupar los primeros asientos en la sinagoga, porque claro, son los que saben, son los santos, son lo más importante, hay que darles el primer lugar. Y si no se les daba, lo exigían. Si los invitan a un banquete, ellos quieren siempre los primeros puestos. Recordemos que esto ya lo ha dicho en más de una ocasión, les ha echado en claro esto. Y todavía, con pretexto de piedad, haciendo oraciones, incluso se aprovechan, devoran, dice, las casas de las viudas. Es decir, las viudas precisamente eran pobres. Y ellos, pues, con pretexto de orar seguramente por ellas o por sus familiares difuntos, pues devoraban, es una manera muy gráfica de decirlo, ¿no? Es decir, son personas que les gusta los primeros puestos, les gusta que digan bien de ellos, pero además les gusta el dinero, les gusta tener las riquezas. Y de eso es de lo que nos dice que nos guardemos. Porque esa tentación podemos caer todos. A todos nos gusta, suele gustarnos estar en lugares preferentes, ¿verdad? Y que digan bien de nosotros. Pues Jesús nos dice que no queramos eso, que no nos dejemos contagiar en estas ideas y con estas actitudes que son muy propios del que no es consciente de que todo lo que tenemos es don de Dios y nuestro no hay nada. Precisamente Jesucristo nos dirá que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Y seguramente la palabra de Jesús sería que soy Anawim, es decir, de los pobres de Yahvé. Y Jesucristo nos dirá, bienaventurados los pobres. No hay en ningún texto que Jesús diga, dichosos, felices los ricos. Sino llama bienaventurados los pobres, los mansos, los humildes. Por esto, guardaos de esto, que todos podemos tener esa tentación. Es decir, si lo dice es porque podemos tener esa tentación. Y pasamos al capítulo 21 de Lucas. Leamos los versículos 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas ésta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Aquí nos presenta un hecho, ¿no? Jesús está en el templo, está en el atrio donde había lo que podríamos llamar nosotros unos buzones, unos cepillos que se ponen en las iglesias, ¿no?, para echar las limosnas.
pues donde se echaban las limosnas, digamos, las ofrendas voluntarias que echaban los judíos, los israelitas, para mantener los gastos del templo. Hay que contribuir a los gastos del culto de Dios, ¿no? Pues entonces había estos lugares donde echaban sus ofrendas voluntarias. Entonces, estas ofrendas voluntarias, fijémonos que lo que se hacía era que la persona que hacía una ofrenda no la echaba directamente en el buzón, sino que se la daba al sacerdote y éste lo ponía en el buzón, digamos, en el cepillo, en el gazofilacio, que es la palabra que emplea el texto original. Con lo cual, todo el mundo veía lo que daban cada uno, ¿no? Y Jesús nos dice que estaba viendo cómo iban pasando personas haciendo su ofrenda voluntaria y que los ricos pues echaban grandes cantidades, y llega esta viuda. Y fijémonos cómo valora Jesús, y por lo tanto Dios, valora a Dios las cosas, y en este caso lo que se hace por Dios, la ofrenda que se hace por Dios. Normalmente, pues lo lógico es que todos valorasen más lo que habían echado aquellas otras personas que echaban pues más cantidad de dinero, que por lo tanto era más útil. Y esta pobre viuda pues echa solo 2 monedas de las más pequeñas, con lo cual se podría hacer muy poquito. Y sin embargo, fijémonos que Jesús llama la atención de los apóstoles para que se fijen y les hace ver que esa precisamente es la que ha echado más. ¿Y por qué es la que ha echado más? Porque Dios no mira la cantidad que se pone, Dios mira el corazón del que lo pone. Y esta viuda ha echado todo lo que tenía para su sustento. Luego se ha fiado de la providencia de Dios. Su amor a Dios le ha llevado a entregar en el templo todo lo que ella tenía para vivir aquel día. ¿Y eso quién lo vio? Lo vio Dios. La gente no. Y con esto fijémonos cómo nos está diciendo a nosotros el valor de lo que hacemos cuando hacemos algo por Dios. El valor no depende de lo que hacemos, sino con qué actitud lo hacemos. Si damos de lo que nos sobra, incluso si vamos, qué sé yo, a hacer un rato de adoración, pues porque mira, no tengo nada que hacer y así estaré acompañada. O salgo de casa y así pues. Hacer un acto de oración es una cosa muy buena, como hacer una ofrenda es una cosa muy buena. Pero, ¿cómo lo hago? ¿Por qué lo hago? Y el Señor ve el corazón. Hay aquel texto del libro de Samuel, no sé si se acuerdan, cuando Samuel, Dios le ha pedido que vaya a consagrar, a ungir a uno de los hijos de Jesé para futuro rey, y Jesé le presentaba el mayor de sus hijos y lógicamente los mayores. Samuel en principio cuando ve el mayor piensa, este debe ser un chico alto, guapo por lo visto, pues este debe ser. Y Dios le dice que Dios no ve el exterior, Dios ve el corazón. Y ese no era el elegido. Por lo tanto, también nosotros cuando hacemos algo, sea que se lo hacemos a los demás, sea que lo hacemos directamente a Dios, digamos, como habíamos dicho antes, un acto de adoración, Dios más que lo que hacemos, ve cómo lo hacemos, por qué lo hacemos. ¿Qué clase de actitud interior tenemos? Y Dios lo que busca es nuestro corazón, es nuestro amor. Es que realmente para nosotros sea el primero. No olvidemos que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso que lo aprendimos y lo decimos rápido, habría que calcularlo un poco a ver si es verdad que mi amor a Dios está por encima de todo lo demás. O no hay otras cosas que para mí cuentan más que Dios. Para esta viuda ciertamente lo primero era Dios. Y se fió totalmente de Dios. Y Cristo la alaba. Y por tanto Dios la alaba.
Y ahora seguimos, los versículos 5 y 6. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. O sea, tenemos a Jesús, según nos dice San Marcos, estas palabras de Jesús las dice cuando ya ha salido del templo y está en el Monte de los Olivos. Quien ha ido a Tierra Santa sabemos que en la falda del Monte de los Olivos, desde allá se podía contemplar entonces el templo. Ahora pues se ve aquel espacio donde estaba edificado y los edificios que hay ahora allí, ¿no? Las mezquitas que hay en este momento. Y desde allí, contemplando la belleza del templo, pues le alaban lo bonito que era, las piedras con que estaba hecho. Y no olvidemos que para el israelita el templo era símbolo de presencia de Dios y orgullo del país, orgullo nacional, diríamos, ¿no? Había habido un momento en la historia, en tiempo de Nabucodonosor, que precisamente había sido conquistado Israel, por la parte sur, o sea, el reino de Judá, y había sido destruido el templo y destruida la ciudad. Y esto pues fue un desastre, digamos, algo muy doloroso y que estaba en el pensamiento del israelita, porque además habían sido llevados cautivos fuera de Israel, ¿no? Y Jesús, contemplando esto que le hacían ver, seguramente sin duda sus discípulos, piensa en lo que va a ocurrir con este templo. Y dice que llegarán días, de hecho pues serían 40 años más tarde de este momento en que Jesús lo dice, en que todo eso será destruido y no quedará piedra sobre piedra. Pensemos que cuando Jesús dice esto, no lo dice sin un profundo dolor. Es verdadero hombre. Recordemos que hay otros textos en los que se nos habla de lo doloroso que era para Jesús, saber que este templo se iba a destruir. Podemos ver, si les parece, en el capítulo 19, que esto ya lo habíamos comentado, los versículos 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. O sea, fijémonos que por lo tanto esto Jesús lo dice más de una vez. El anunciar la destrucción de Jerusalén y por lo tanto del templo lo dice más de una vez. Y nos dice en este capítulo 19 que Jesús lloró. Es verdadero hombre. Y ama a su pueblo, ama el templo. Y le duele que este templo y que por lo tanto esta ciudad, este pueblo, sea destruido. ¿Y por qué? Porque no ha sabido ver, no ha sabido darse cuenta de la visita de Dios. Hay aquel otro texto también de San Mateo que nos vamos a leer cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise cogerte como la gallina a sus polluelos y tú no quisiste? Es decir, es un drama que Jesús vive. Y sin embargo, pues este sufrimiento no le lleva a hacer que no se ocurra. Porque para que no ocurra esto, ¿qué tendría que pasar? Pues que el pueblo de Israel le acepte como Mesías. Y el pueblo, los israelitas, como nosotros, somos libres. Y como libres podemos aceptarlo o podemos rechazarlo. Pero fijémonos que se me ocurre en este momento que lo mismo ocurre con las personas que no aceptan el Evangelio y acaban condenándose. Dios no lo quiere. ¿Y cuántas veces también le diría, como dice de Jerusalén, cuántas veces he querido
cogerte como la gallina sus polluelos, y tú no has querido. Dios no quiere que nadie se pierda, Dios no quiere el sufrimiento, pero respeta nuestra libertad. Por lo tanto, anuncia una vez más que toda esa belleza del templo, pues llegará un momento en que no quedará piedra sobre piedra. Y que por consiguiente se va a repetir una vez más lo que ocurrió en tiempos de Nabucodonosor. Podemos seguir, seguimos el capítulo 21 de Lucas, versículos 7 al 11. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Bueno, fijémonos por lo tanto que aquí, en esta respuesta a la pregunta de los apóstoles, de sus discípulos, que con curiosidad quieren saber cuándo será eso y qué señales veremos que nos indiquen que ya está próximo. Si nos fijamos, ¿cuántos hoy día se plantean o nos planteamos? Yo no me lo planteo, la verdad. Estas cuestiones, ¿y cuándo será? ¿Y qué señales hay de que ya es inminente la venida de Jesús? Porque fijémonos que en la respuesta Jesús se refiere a tres cosas que mezclan. Se refiere a la destrucción de Jerusalén y del templo, que es lo que le han preguntado, pero que eso es como tipo y figura de la destrucción, digamos, del mundo tal como lo conocemos y la segunda venida de Jesucristo. Entonces, en su respuesta hay alusión a las tres cosas. ¿Y qué nos dice? Primero, cuidado, no os dejéis engañar. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia y en nuestro tiempo hay quienes ponen fecha? El fin del mundo será para tal fecha. Hay tales señales apocalípticas y ya inminente será la segunda venida de Cristo. Ese problema lo tenían incluso los primeros cristianos, y San Pablo en la carta a los tesalonicenses les dirá que no se dejen engañar, que no es inminente, que han de ocurrir muchas cosas. Entre ellas el Evangelio es voluntad de Dios que se predique en todas partes. Y es también voluntad de Dios y es algo anunciado, que llegará un momento en que se han de convertir el pueblo de Israel en cuanto pueblo. Y eso todavía no ha ocurrido. Por lo tanto, en tiempo de los apóstoles menos. Por lo tanto, ¿qué nos dice? No os dejéis engañar. No solamente al pensar de que ya será inminente la segunda, sino que fijémonos que dice que habrá quienes digan yo soy. Y que vengan y se presenten como que son el Mesías que viene. En nuestro tiempo también hay quien se presenta como el Mesías, que viene a arreglar el mundo. Y dice, no los sigáis. Recordemos que San Pablo también nos dirá que el diablo sabe disfrazarse de ángel de luz. Entonces, hemos de ser prudentes y hemos de conocer bien cuál es el mensaje de Dios y a quién tenemos que creer. Y por esto nos dice, ¿habrán guerras y revueltas? Sí, eso van a ocurrir. Pero eso no quiere decir que ya sea inminente. ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay revueltas? Pues porque hay pecado y porque está el diablo, que es el que suscita ese pecado y esos odios y ese rechazo recíprocos, ¿no? Y nos dice que se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diversos lugares, y hambre, y pestes, y espantos, etc. Todo esto que todos oímos si ponemos la televisión, ¿no? Se nos habla de cantidad de fenómenos de este tipo. Pero esto no quiere decir que esté ya inminente la segunda venida de Cristo.
Quizás sería interesante comentar lo que nos dice San Pablo al respecto en la segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2, y podemos leer los versículos. Es un texto un poco largo, pero creo que vale la pena porque nos dará mucha luz, me parece a mí. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, San Pablo, de una manera muy clara, a estos cristianos de Tesalónica, que por lo visto pensaban que era ya inminente la segunda venida de Cristo, y fijémonos, cosa curiosa, ya entonces había quien hablaba de revelaciones y de visiones que decían que era inminente la segunda venida del Señor. E incluso se ve que habían aparecido alguna carta como si fuese San Pablo quien la había escrito. Entonces San Pablo escribe esto diciéndolo: no les creáis, no os dejes engañar. ¿Por qué? Porque antes de que venga la segunda venida de Jesucristo, fijémonos que no se nos habla de que habrá una gran apostasía. Es decir, personas cristianas que llega un momento en que abandonan la fe y renuncian a su fe. Y que antes se ha de manifestar el hijo de la perdición. En otros se habla del anticristo. Es decir, la lucha que ya aparece en el Evangelio de San Juan entre la luz y las tinieblas. ¿Se acuerdan que dice que las tinieblas quisieron ahogarla, pero no lo consiguieron? Nos dice en el capítulo 1 de San Juan. O ya en el Génesis, recuerdan que se nos hablará en el capítulo 3, perdón, del Génesis, en el capítulo 3, de cuando la caída de Adán y Eva, y le dice al diablo: pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer. Esa lucha sigue, es decir, el diablo existe, y el diablo es, diríamos así, forma como un ejército bien organizado al frente de Satanás, y lo que pretende es destruir, si pudiera, la obra de Dios, destruir, si pudiera, el reino de Dios, pero no lo conseguirá. El diablo es más inteligente y más poderoso que nosotros, y como nos dice aquí, puede incluso hacer señales prodigiosas que a muchos engañen. Por lo tanto, lo que nos invita es a que no nos dejemos engañar, porque estos que se dejan engañar es porque les falta amor a la verdad. Fíjense que este es un punto muy importante, porque cuando lo que buscamos es, como habíamos visto antes, el yo, el que hablen bien de mí, la vida fácil, la vida cómoda, la vida, digamos, próspera y cómoda, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que este mundo nos ofrece. El que su valor supremo es eso, pues la verdad muchas veces no estará de acuerdo con esa manera de vivir, con esa manera como consigue ese éxito y esa fama y esos dineros, y por lo tanto le falta el amor a la verdad. Y cuando falta el amor a la verdad,
nos endurecemos y nos incapacitamos para descubrir la verdad. No sé si estoy haciendo un juego de palabras y logro que me entiendan. Cuando yo sinceramente no busco la verdad con sinceridad, fácilmente me van a engañar. Y fácilmente voy a estar tan, atraída, enganchada hacia lo que es mi egoísmo, que lo que no estoy de acuerdo con eso me va a resbalar. Y Dios respeta mi libertad. En la medida que hay amor a la verdad, no hay ningún problema, porque Dios habla claro y el Espíritu Santo en nuestro interior también nos habla claro si lo queremos oír. Pero, volviendo al Evangelio de Lucas, nos daremos cuenta que San Pablo, en el texto que hemos leído de Tesalonicenses, no hace más que concretar, puntualizar y desarrollar un poco más esto que aquí nos dice Lucas, que dijo Jesús. Habrá terremotos, habrá diversos lugares, hambres, pestes, espantos, etc., pero eso no quiere decir que sea inminente el fin del mundo. El sufrimiento es algo que nos acompaña en la vida. Y esto no lo podemos olvidar. Hay un texto que quizás nos puede parecer un poco fuerte, pero podemos mirar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, lo que San Pablo dice a aquellos cristianos recién convertidos, para que sean conscientes de lo que significa ser cristiano y de sus consecuencias. Es en el capítulo 14, versículos 21 y 22. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es decir, la vida cristiana no nos va a librar de las tribulaciones de la vida, sino que a través de esas tribulaciones de la vida es como entraremos en el reino de Dios. Pero fijémonos que las tribulaciones de la vida las tiene todo el mundo. La diferencia está en que el cristiano, esas tribulaciones de la vida, si vive su fe, son prolongación de las tribulaciones de Cristo. Y por lo tanto le lleva a una mayor unión con el Señor, a un mayor conocimiento de Dios, a una mayor experiencia del amor de Dios y de la providencia de Dios, y a un colaborar a la salvación de los demás. San Pablo dirá: suplo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Por lo tanto, las tribulaciones para el creyente, para el cristiano, no son un mal. Es un medio para unirse a Jesús y es un medio para colaborar en la obra salvadora de Jesús. Y es un medio para crecer humanamente y espiritualmente, las dos cosas. Entonces Dios no nos priva del sufrimiento, como no privó del sufrimiento a Jesús, sino que transforma el sufrimiento. Y el sufrimiento no es negativo, sino positivo. Y nos lleva no a amargarnos, sino a experimentar la cercanía de Dios, el amor de Dios, y a crecer, repito, crecer humanamente y espiritualmente. Por esto continuamos, seguimos en Lucas 21 y continuemos los versículos 12 al 19. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. O sea, fijémonos cómo el Señor, lo mismo que anunció sus sufrimientos, nos habla del sufrimiento normal en la vida de un cristiano. Y nos dice que habrá persecución.
De hecho, la historia nos lo confirma. Y no olvidemos que San Lucas, cuando escribe esto, él era testigo de que eso era cierto. Recordemos que San Lucas acompañó a San Pablo en la mayoría de sus viajes apostólicos y por lo tanto pudo comprobar cómo San Pablo fue perseguido y cómo muchos cristianos fueron perseguidos. Cuando San Pablo cuenta, por ejemplo, y esto lo veremos en el libro de los Hechos, ¿no?, cuántas veces fue azotado, fue perseguido, fue apedreado, fue calumniado, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, fijémonos que San Lucas lo cuenta en un tono positivo, no sé si lo vemos, no en un tono de pesimismo. ¿Y qué nos dice? Fijémonos en el versículo 14, primero en el versículo 13, un aspecto positivo, será ocasión para dar testimonio de Jesús. Porque en el momento, esto lo vemos en todos los casos de los mártires, y yo diría en el caso de todos los auténticos cristianos. Fijemos que el peligro es que para evitar que se burlen de nosotros, que nos persigan de alguna manera, hay muchas maneras de perseguir, pues disimular que somos cristianos. Y bueno, pasar como uno más. Eso es una cobardía. Eso es no tener conciencia de que Cristo quiere que esas personas también le conozcan y por lo tanto también oigan hablar de Él. ¿Eso quiere decir que en un ambiente en el que se rechaza a Jesús yo vaya a hablar abiertamente de Jesús? Necesariamente no es eso. Se trata de que yo no tenga ningún tipo de miedo, ni de reparo, ni de vergüenza de manifestarme como cristiana coherente. ¿Que eso va a servir de burla? Quizás sí. Pero si yo me mantengo serena, convencida y yo diría con una sonrisa en esa situación, es una semilla que se está sembrando. Es un testimonio de que para mí Cristo es alguien muy importante que da sentido a mi vida. Y que por lo tanto me siento orgullosa de ser cristiana. Me siento feliz de ser cristiana. No me avergüenzo, como diría San Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. Y eso ya es un testimonio. Quizás en un momento dado también sea oportunidad de decir una palabra. Pues si hay una oportunidad de decir una palabra, pues también hay que decirla. Pero sí que es muy importante, y esto San Pedro nos lo avisa también, a que nuestro testimonio no sea en plan de combate, por decirlo de alguna forma. No. Es manifestarnos como somos y mostrar pues la alegría de ser cristiano y el sentido que tiene para mí creer en Jesucristo, que para mí Jesucristo no es un personaje que existió en la historia, que es muy interesante conocer su vida, pero mira, pasó. No, Jesús para mí está vivo y yo tengo amistad con Él y yo cuento con Él en mi vida y eso convence. Aunque de momento no convenza, aunque de momento se burle, pero es como una semilla que ahí está. Algún día, quién sabe, puede brotar esa semilla que hemos sembrado. Por lo tanto, ¿qué nos dice? Primero, tener la alegría de que será una ocasión de dar testimonio de Jesús. Pero también nos dice otra cosa, que nos hagamos de entrada el propósito de no preparar nuestra manera de defendernos. Porque fijémonos que muchas veces ocultamos, disimulamos nuestra condición de cristiano porque pensamos que no voy a saber qué decir. No. Si tenemos la sinceridad de mostrarnos como tales cristianos, nos dice Jesús que nos dará la palabra adecuada para saber qué tenemos que decir. Y si leemos las actas de los mártires, veremos qué sabiduría la de los mártires en un juicio, por ejemplo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles tenemos un caso muy concreto. Si quieren, busquen el capítulo 6, ¿se acuerdan de San Esteban? El capítulo 6, los versículos 8 al 10. Hechos 6, 8 al 10. Recordemos que San Esteban es uno de los 7 diáconos. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo.
Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Tenemos todo un grupo de personas preparadas, además, pensemos que entre estos, seguramente el de la sinagoga de Cilicia tendríamos allí a San Pablo, un especialista en Sagrada Escritura. Y dice que a Esteban no podían resistir la sabiduría del espíritu con que hablaba Esteban. ¿De dónde le venía esa sabiduría a Esteban? Es el espíritu. Es la promesa de Jesús. Le dará las palabras adecuadas para saber defenderse y saber dar testimonio de Jesús. Y de hecho, si seguimos leyendo en este libro de los Hechos, cuando llegan el momento de juzgar a Esteban, realmente el discurso larguísimo que pronuncia ante el tribunal deja callados. No tienen respuesta a este argumentos que desarrolla San Esteban. Es decir, esta palabra de Jesús es cierta. No se trata de que yo sea muy sabia, se trata de que sea sincera, se trata de que realmente ame a Dios y de que realmente quiera que conozcan a Dios, que conozcan a Jesucristo. Y el Señor nos dará las palabras adecuadas. Pero no nos priva de los problemas, porque se nos habla incluso de que los padres y los parientes podrán entregarnos y que la cosa llegará hasta ser condenados a muerte. Y esto lo tenemos en la historia. Es más, en nuestro tiempo, tanto en el siglo XX y lo que va del XXI, hay más mártires que en toda la historia de la Iglesia. Es decir, es actual. Pero sin embargo, no falla esa asistencia especial que hay de Dios a la persona que valientemente, generosamente, es coherente con su fe. Pero fijémonos que dice que seremos aborrecidos por causa de mi nombre. Es decir, la razón es esa, por ser cristianos, porque no escondemos nuestra condición de creyentes. Y por eso se nos va a perseguir, y por eso se está persiguiendo. Yo recuerdo en este momento, que seguramente conocerán el testimonio de esta religiosa que no recuerdo el nombre, que habla de su experiencia en la ciudad de Alepo, cómo ella dice que aquellos cristianos que vivían cómodamente antes de la guerra en Siria y por lo tanto vivían un cristianismo, pues bueno, bien, pero sin gran entusiasmo, cuando ha empezado la persecución, son personas más felices, con más alegría, con más sonrisas, en esa situación de persecución seria. Es la realidad de la presencia, de la acción de Dios, de la acción del Espíritu Santo, para poder dar testimonio coherente, porque Dios quiere que todos se salven y porque Dios nos quiere felices. Y Dios nos ayuda, no nos va a abandonar, no nos va a faltar la fortaleza de Dios. Lo importante es que para nosotros Dios sea lo más importante y que por lo tanto tengamos experiencia de Dios, tengamos experiencia de Jesucristo. Y entonces, con vuestra paciencia, se necesita paciencia en esos momentos, pero en la vida se necesita paciencia. Será esa perseverancia paciente la que hará que podamos salvar nuestras almas. Y el texto viene a decir como que engendraréis vuestra vida, es decir, conseguiremos la vida eterna. Pero se necesita perseverancia, porque Dios hace que todo eso también se convierta en un bien. Hay un texto que yo les aconsejo que no se lo olviden nunca. A mí en mi vida me ha servido muchas veces. Es el texto de Romanos, en el capítulo 8. Fijámonos en los versículos 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No pierdan este texto de Romanos.
Fijémonos en la afirmación categórica de San Pablo. Sabemos, es decir, esto es así, que Dios hace que todo, y todo espanta, es todo. Es decir, lo que me agrada y lo que no me agrada, lo que me parece un bien y lo que me parece un mal en principio. Pues Dios hace que todo eso que puede ocurrir en mi vida sea para bien de los que aman a Dios. O sea, si amamos a Dios, si nuestro valor supremo es, como dice aquí, por amor a su nombre, Dios hará que todo sea para bien nuestro. Pero ¿qué bien? ¿Cuál es ese bien que Dios nos proporciona? Fíjese en el versículo 29 que hemos leído. El objetivo que Dios tiene, el bien supremo, es que vayamos adquiriendo la figura de Cristo, que seamos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, Dios hace que todo nos ayude a ser más Cristo, más cristianos, o si queremos, más santos, porque la meta, la carta a los Efesios, el proyecto de Dios es que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Y San Pedro no dirá, sed santos, porque yo, Yahvé vuestro Dios, soy santo. Es Dios el que habla a través de ello, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué cosa nos puede amargar, entristecer, acobardar? Si somos coherentes, nada. Porque fíjense en este capítulo 8, el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué les parece? Si Dios está a favor nuestro, ¿quién puede hacernos daño? ¿Quién contra nosotros que pueda más que Dios? ¿Nadie? Dios hará que todo sea para bien. E incluso yo les invito a que lean todo lo que sigue de este capítulo, pero vamos a leer los últimos versículos, del 35 al 37. Solo 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vale, ha leído hasta el final, hasta el 39. Es decir, fijémonos qué afirma categóricamente San Pablo. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Es decir, ¿quién, si creemos en Cristo, podrá conseguir que tengamos que separarnos de Jesucristo? Dice, nada, y aquí enumera toda una serie de cosas, desnudez, peligro, hambre, persecución. ¿Y por qué? Pues porque en Cristo triunfamos fácilmente, dice incluso. ¿Y por qué triunfamos? Porque nada ni nadie puede conseguir que Dios deje de amarnos. Nada ni nadie puede conseguir que Dios se pierda el interés por nosotros, se desentienda de nosotros. Nada ni nadie, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni nadie. Luego, si yo estoy segura de que Dios no me va a fallar nunca, porque Dios nunca se va a desentender de mí, ¿quién me puede separar? Fijémonos que eso es fe. Esa absoluta confianza, ese conocimiento cierto de que Dios está a favor mío, de que Dios está de mi parte, y que por lo tanto en cuanto yo quiera serle fiel, Él me va a ayudar para que efectivamente lo sea. Yo libremente decidirme a serle fiel. Y entonces Él hará que todo, absolutamente todo, me sirva para bien. Por lo tanto, San Lucas lo dice en un tono optimista. ¿Tener miedo, agobiarnos, angustiarnos, asustarnos? No. Sino tener la valentía de que en esos momentos hemos de dar testimonio, con la certeza de que Él está de nuestra parte, conoce nuestra debilidad y nos va a ayudar a que lo podamos hacer. Por consiguiente, el miedo, el pesimismo, hemos de descartarlo. No es propio de un cristiano. El cristiano realmente es un triunfador, si creemos en Jesucristo. Si por nuestra parte hay la voluntad decidida de serle fiel. Luego, dejemos fuera las caras largas, ¿no? Seamos un poco más optimistas en nuestra vida.
Y bueno, terminamos por hoy. Será hasta el próximo día, si Dios quiere.